Bueno, nos faltaba ver en la subordinada después de la principal, es más fácil, por eso puse la anterior con la subordinada precediendo. Acá vemos que es bastante sencillo, tenemos la misma oración, Zaratustra, verließ seine Heimat, acá abajo la estructura un poco, la coma, ¿sí? Indicadora. Vemos el verbo, es lo que nos da la pauta acá de que estamos trabajando con una, que digamos la primera oración es la principal. Bien, verbo en segunda posición. Puse esto acá. Verbo en segunda verbo en posición 2, indicador del Hauptsatz. Y por supuesto el conector causal, acá la conjunción está causal y el verbo al final. Entonces ya tenemos la pauta evidente que se trata de una subordinada acá, una Nebensatz. ¿Mm? Y la traducción es lo mismo, digamos, se da vuelta. Zaratustra abandonó su tierra natal cuando tenía 30 años. Bueno, vamos con las subordinadas relativas. Vuelvo un poquito acá arriba. Habíamos visto que tenemos todos los nexos. No voy a hablar ahora de conjunciones porque son pronombres. Nexos subordinantes de distinto tipo. Y acá en tipo de oraciones subordinadas aparecen las relativas. Bien, sigue estas pautas también. Ah, perdón, creo que ya lo había aclarado. Este segundo principio no se cumple con la relativa porque no puede preceder, es decir, siempre va después de la principal, la oración, la relativa. Sí. Bien, tenemos que aprender los pronombres relativos porque estos son los que van a funcionar como nexos, conectando las dos oraciones. Y van a estar presentes en la relativa, obviamente, ¿no? En la subordinada. Acá lo que se puede ver es, digamos, los cambios aparecen acá en el caso genitivo y en el dativo plural. Denen, estos son los que ustedes no van a reconocer si ya estudiaron los pronombres personales. Pero después si van a los casos, no sé, nominativo, acusativo, dativo, acá en los géneros estos, masculino igual, ¿no? El masculino nominativo, pronombre personal es der, el pronombre relativo es der. Y lo mismo pasa con el dativo, lo mismo pasa con con el neutrum y lo mismo pasa con el femenino. Bien, vamos ahora acá esta regla. Importante, y esto es lo que lo hace un poquito complejo, por lo menos en cuanto a lo que es el análisis, ¿sí? El pronombre relativo coincide en género y número con el sustantivo de la oración principal al que sustituye, al que remite. Segundo, el caso, nominativo, acusativo, etc., depende de la función que le asigna el verbo en la oración subordinada. Yo decía una reglas generales, fundamentales del alemán, das Verb dirigiert den Satz, el verbo dirige la oración. Es como si ordena y asigna funciones. Alguien que ordena y asigna funciones. Pensemos en esa metáfora, ¿no? Bueno, vamos a un ejemplo concreto y ahí revisamos de nuevo estos principios y se aclara todo. Bien, ¿qué tenemos acá? Vemos esto, una coma. Vamos a cuenta que no está explicado ya con esto que puse acá. Tenemos la coma, ¿no? Y nos dice, buscamos si hay un verbo antes y un verbo después. Sí, no es una enumeración. Hay dos oraciones. ¿Cómo están conectadas? Bueno, hay dos formas, buscar una conjunción o buscar el verbo en qué posición aparece en cada caso. Veamos la conjunción, supongo que si se me ocurre buscar una conjunción, primero que nada no voy a encontrar ninguna acá, ¿sí? Este elemento ich, pronombre personal, verbo de bedürfen, bedarf, conjugado, primera persona, sujeto es este, primera persona, singular, indicativo, se conjuga igual que dürfen, ¿no? Ich darf. Acá un sustantivo con un artículo que tenemos que determinar en qué caso está, ya vamos a ver eso, importante. Acá también tenemos un artículo que podemos sospechar, bueno, es un pronombre personal. Y acá el verbo, este verbo separable, ya lo habíamos visto en la clase pasada, ausstrecken, ¿no? Acá está el prefijo,
que en este caso es una preposición, y strecken, el verbo, que así como tal, ausstrecken es reflexivo, sich ausstrecken, estirarse. Pongo acá abajo algunas indicaciones también, bedürfen, necesitar, requerir, precisar, para que lo puedan traducir bien. Hände, vamos con este elemento de acá. Hände está en plural porque es die Hand, femenino en nominativo, die Hand. Digamos, es femenino en nominativo, aparece como die Hand. Acá está entonces plural, die Hand, si busco en el diccionario, es die Hände, las manos. Die Hand, die Hände, plural. Entonces, ¿por qué aparece acá der Hände? ¿Qué caso está? Bueno, si ustedes van al cuadrito, tienen que ir y buscar, ¿no? En femenino, caso femenino, para ver en cuál de los casos, en cómo está este artículo acá, en qué caso, y van a ver, obviamente es dativo, ¿no? Requiero, perdón, no dativo, genitivo, porque el dativo es den. Ich bedarf der Hände, ¿no? Requiero de manos. Y acá obviamente tenemos, es claro que esta es la oración principal porque el verbo está en la posición número 2, ¿sí? El sujeto, primer lugar, bedürfen, bedarf, conjugado en el segundo lugar. Luego viene este complemento del verbo. Si ahora lo comparamos con esta oración, vemos que tiene la misma estructura. De Hauptsatz, o sea, el verbo en la segunda posición y después, bueno, sujeto, complementos, todo lo que pueda tener, todo lo que hay que remitir de alguna manera al verbo para ver cómo se organiza en la oración. Y entonces acá obviamente tenemos la subordinada, una indicación clara, el verbo al final. Si uno lo ve así como está acá, puede pensar, ausstrecken está en infinitivo. Esto es lo que habíamos visto en la clase pasada de oraciones, perdón, de verbos separables, cuando aparecían hacia el final y estaban, digamos, con la terminación esta en, parece que está en infinitivo. Sin embargo, acá no es el caso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos separar estas dos oraciones, la Hauptsatz de la Nebensatz, y comenzar a traducir. Podríamos decir entonces, yo preciso de manos. Y ahí, así rudimentariamente, pongo die, sospechando que es un pronombre personal, ellas. ¿Sí? O estas, ellas se estiran. Cuando lo traducimos así también ya es fácil entender que acá hay una subordinación y que este está funcionando como un pronombre relativo, ¿no? O sea, ¿dónde está esa relatividad? ¿A qué remite? Volvamos acá. Sustituye o remite algo a otro sustantivo. En la oración principal es hand o hende. Y tiene que coincidir en género y número, o sea, tiene que ser femenino, plural. ¿Sí? Entonces ya sabemos que este es femenino plural y que no es un pronombre personal, sino que es un pronombre relativo. Y ahora, para determinar el caso, tenemos que ver el verbo en la subordinada, es decir, no el verbo bedürfen, sino ausstrecken. Entonces, ¿cómo está funcionando acá? Como sujeto. Obviamente aparece acá cuando lo traducimos. ¿Sí? Podríamos sustituir este die por un sí, como hicimos en este caso, ellas, por un pronombre personal. Porque si no habría que poner las se estiran, entonces quedaría yo preciso de manos, las se estiran. Las que o las cuales se estiren, o que se estiren, así lo expresamos nosotros en castellano, ¿no? Que se estiren. Cambiamos el modo del verbo también. Aparece así. Entonces esta es la más común de las relatividades. Die. Y están acá generalmente, acá en esta línea, der, die, das. Cuando el pronombre relativo funciona como sujeto en la oración subordinada. Va a estar acá en nominativo, obviamente, pero puede aparecer también en acusativo, y en este caso tiene que haber otro sujeto acá, y el pronombre relativo va a aparecer como objeto directo, o como dativo si se trata de un objeto indirecto, o un complemento, puede haber genitivo, y eso es todo lo que va a ir apareciendo y ahora vamos a ver.
Esta está buenísima. Ich muss untergehen, zu denen ich hinab will. Bastante compleja, ¿no? Aunque es cortita. No está literal, yo suprimí una partecita acá, pero era nada insignificante. No era un tema de gramática tampoco, así que no hay problema. Yo les recomiendo por ahí también, creo que lo dije en alguna clase, pero presencial, leer el texto, grabarse, es muy breve, son menos de 300 palabras, y después escucharlo en ese tempo muy lento e ir leyéndolo en simultáneo. Yo hacía mucho esto cuando era estudiante, con textos de filosofía mucho más complejos, y créanme que funcionan mucho. Se aprende y se empieza a entender después de estas estructuras que uno por ahí tiene en la cabeza, pero en abstracto todavía. Ich muss untergehen, zu denen ich hinab will. Entonces vamos de nuevo. Tenemos que identificar Hauptsatz, Nebensatz. Coma. Vamos, digamos, lo lógico es empezar por acá, ¿sí? Y determinar si es un Hauptsatz o no. Y lo que nos da la pauta que sí, que esta es la Hauptsatz, hasta acá, digamos, la oración principal, es que tenemos un verbo modal, müssen, el cual requiere de otro verbo, que está acá, untergehen, claramente, terminación, vemos, en infinitivo, ¿no? Entonces ya hacemos la traducción directa, porque está fácil. Yo debo descender. Yo debo descender. Bien. Y acá, bueno, obviamente va a aparecer la subordinada, pero la pauta es el will, el wollen conjugado. Acá está el sujeto. Interesante. Aparece un sujeto. Ich will, primera persona el singular. Ich. Vamos poniéndolo, vamos incorporándolo. Así ya nos liberamos la cabeza para pensar las otras cosas. Yo quiero. Yo quiero. Hinab, esto, bueno, es un complemento que siempre aparece, ¿no? Que es locativo. Hin siempre indica una direccionalidad. Hinab significa, lo pueden buscar en el diccionario. Hinab. Estos son como estos, ¿cómo se llama? Topos para los de letras, ¿no? Topos poi en el griego. No me acuerdo si topos poi es el que indica una direccionalidad. Creo que sí. Hinab, abajo, hacia abajo. Acá está indicado en el Langenscheidt, hacia abajo, un adverbio. O sea, está relacionado al verbo directamente, lo modula ese sentido. Yo quiero hacia abajo, bueno, así, abajo. Algunos saben más, otros saben menos, pero todos más o menos pueden traducir. Zu denen, nos falta entonces esto. Bien, zu denen. Y acá nos aparece el pronombre relativo. Y es bien interesante esta oración. Fíjense, denen, nos vamos al cuadrito pronombre relativo, lo vamos a tener acá. Dativo plural. Bien, dativo plural. Denen. Vamos a esta regla. Coincide en género y número con el sustantivo de la oración principal al que sustituye, al que remite, al que reemplaza. Dativo sería género y número. Bueno, plural no podemos identificar inmediatamente. Sabemos que es plural, pero no podemos identificar inmediatamente el género. Entonces nos vamos a la oración principal. ¿Y qué pasa? No aparece nada en la oración principal, ningún sustantivo al que se pueda estar remitiendo. Y uno puede decir, bueno, pero puede ser el pronombre. ¿Qué hacen los pronombres? Sustituyen un nombre, sustituyen un sustantivo. Y acá vemos que no hay esa concordancia, ¿no? Porque acá tenemos pronombre personal, primera persona singular. Y acá tenemos plural. Entonces acá, claro, aparece en otra oración, hacia aquellos, ¿no? Sería hacia, esto también indica, debo descender hacia, ¿no? Eso es, hacia abajo, hacia los que yo quiero llegar, hacia los que quiero ir, o hacia los que quiero llegar, los que, bueno, con la traducción, ¿no? Cuando uno piensa, bueno, ¿cómo son los pronombres relativos en castellano? Bueno, qué, los cuales, a lo que, aquello, no me acuerdo bien, pero siempre aparecen en la oración. Y en realidad estas oraciones subordinadas son complicadas cuando uno hace este tipo de análisis y explicación, pero son bastante fáciles de entender. Sí, las de dativo, esta con desen en genitive,
por ahí complican un poco la vida, pero es hasta que uno se acostumbra a verlas y identificar la función en relación al verbo. Hacia los que zu denen. Podemos hacer otro experimento también, ¿no? Tenemos yo quiero hacia abajo. Yo quiero ir, podríamos poner, porque el hinab también, ¿no? Nos indica eso, que el verbo es de moverse. Yo quiero ir hacia abajo. Y nos faltaría el zu denen. Entonces vemos que es dativo plural. Dativo plural es den. Entonces podemos poner a los que. A los que. Es un poquito complicada de traducir, ¿no? Yo quiero zu denen hacia ellos, hacia los que quiero. A quienes. Yo debo descender hacia aquellos. Yo quiero descender. Porque ya al poner untergehen y hinab hacia abajo no tiene sentido, ¿no? Esa redundancia no vale. Hacia aquellos a quienes quiero llegar. Un poquito difícil, pero zu denen. Sí. Bueno, quizá a usted se le ocurra alguna variante mejor para la traducción. No es fácil esta oración. Pero para el análisis me parece que queda bastante claro, ¿no? Aparte, el dativo acá lo que está determinando que el caso sea dativo es esta partícula que está indicando una dirección zu denen. Eso introduce el dativo acá. Bien. Bueno, lo que sigue, pongo otra reglita acá bastante general. Se usa el pronombre welche, lo pongo en los tres casos: welche femenino, masculino y neutro, la cual, el cual, lo cual, para no repetir, porque fíjense, acá hay un ejemplo. Die welchen du leuchtest. Veamos, acá lo que tenemos es la subordinada acá. Hago la traducción primero. Ellos a quienes tú iluminas. El verbo al final, leuchtest, el sujeto. Bueno, vemos la terminación de... Había una regla que había tirado uno de los compañeros ahí la otra vez. ¿Cómo era? Stent, algo así. Du leuchtest, segunda persona, ¿no? Tú iluminas. Y esto es, leuchten, es iluminar, un verbo intransitivo. Entonces tenemos que ver la traducción del pronombre. Perdón, en qué caso está el pronombre. Y está en dativo, plural, y la señal es la en. Recuerden que tiene que haber una coincidencia, ¿no? Este es el pronombre que va a ser reemplazado con este otro pronombre. O sea, esto uno lo podría decir también. Die du leuchtest. Difícil de explicar este tema, ellos a los que ilumina. Entonces, a los que tú iluminas. Entonces, ¿qué pasa? Casi de una reiteración. Y digamos, no suena bien. Se usa mucho, pero no suena bien. Die du leuchtest. Entonces, para no decirlo igual en un texto escrito, se lo reemplaza. Eso es el pronombre welcher para no repetir este die. Ellos a los que tú iluminas. No sé, se podría poner un... Claro, porque es la continuación de esta, ¿no? Tengo que ir hacia ellos, hacia quienes a los que tú iluminas. Ellos a quienes tú iluminas. Bueno, si hay alguna duda con esta oración o con este tema, me pueden preguntar también. Por ahí las preguntas ayudan a responder y a explicar mejor. Pasemos a la que viene directamente. Así ya creo que no queda ninguna. Segne den Becher. Borro esto.
Segne den Becher, welcher überfließen will. Esta es más fácil, ¿no? Porque acá no tenemos la oración, sino directamente un artículo. ¿Bien? Die. Bien. Está en imperativo. Esto lo vimos en una de las clases pasadas. Esta es una forma de imperativo, bendice. Porque, claro, uno si no sabe eso, lee acá y dice, bueno, el verbo en posición número 2 y va a querer marcar den. Y dicen, ¿qué clase de verbo es ese? Un artículo acá, ¿no? Que va con Becher. Y Becher sabemos es der Becher. Incluso por la terminación ya podemos ir sospechando eso. Es masculino. Y sabemos que el den solamente puede ser del acusativo masculino. Por lo tanto, este es un verbo transitivo. Bendecir significa segnen. Segne, el imperativo va para dos personas, ¿no? Tú o ustedes, vosotros. Entonces, bendice. Bendice el vaso. Y ahora vamos a la que sigue. Ajá, verbo modal al final. Pide otro verbo acá, überfließen, en infinitivo. Welcher es un pronombre también. ¿Y qué sabemos? Que acá sí es el típico, ¿no? La típica oración subordinada, vamos para acá arriba, coinciden género y número. Con el sustantivo que está reemplazando, que obviamente acá va a ser Becher. Está en masculino, no está en plural, está el artículo nos está diciendo que está en singular, Becher. Podemos ver en la lista también cómo es. Vieron que algunas veces no cambian, ¿no? Acá es un caso de esos que no cambian. Becher. Típico también que ¿cómo se dice? En plural y en singular son iguales. Pero acá la señal nos la da el artículo en acusativo, singular. Entonces acá también vemos que hay está en singular y vemos que también coincide en el número y en lo que van a variar van a ser en el caso, porque si hubiera una coincidencia con el caso, acá tendría que decir en vez de welcher, welchen. Esto cambia así igual que los artículos. Por eso yo les decía, aprendan el cuadrito ese con de varios colores que dimos en alguna de las clases, con las terminaciones de los artículos, y ahí ya saben qué pasa con los otros elementos de la oración como los pronombres, etcétera. Cómo cambian, ¿no? O sea, si hubiera una coincidencia en el caso, también tendría que ser welchen. Pero acá la regla esta nos dice que el caso depende de la función que le asigna el verbo en la oración subordinada. O sea, este va a ser un reemplazo de Becher, pero va a tener su propio caso. ¿Quién? Entonces ahí vamos al verbo. Quiere derramarse o desbordarse. ¿Quién quiere derramarse? El vaso, ¿no? Pero acá como va a estar reemplazado, welcher, el cual, típico pronombre relativo. Bendice el vaso que quiere o el cual quiere. ¿Qué quiere? ¿Sí? Clarísimo, ¿no? La relatividad. Cualquier cosa me preguntan, si no. Bueno, con eso terminamos relativas. Y las vamos a ir entendiendo mejor en la medida que aparezcan en el texto. Yo acá analicé todas las relativas, por eso me pasó alguna, creo que no, pero analicé todas las relativas que aparecen en el parrafito de Zaratustra que estamos estudiando. Después, en la próxima que vaya subiendo, ya no voy a hacer toda esta introducción de conjunciones. Digamos, la idea es que acá tengan toda la data que necesitan para después ver esto, ¿no? Tipos de oraciones subordinadas. Bueno, acá estudiamos esta categoría, las relativas. Después vamos a ver, bueno, vimos un poco temporales también. Después vamos a ver consecutivas. Lo que van a ir viendo es cómo aparecen distintos tipos de conectores, distintas conjunciones, y eso es lo que va a ir introduciendo cada una de estas nuevas categorías condicionales, ¿no?
causales, while, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya volverán siempre a esta clase 12 a la primera parte para evacuar todas las dudas que tengan de estructura, cómo va, cuando si la subordinada está antes, después, etcétera, si se puede ir. Yo elegí empezar con las relativas porque son, me parece, las que más aparecen o de las que más aparecen y tiene este tema con el pronombre relativo que a mí personalmente me costó entender por esta regla, ¿no? Género, número, vieron que también aún me cuesta explicarlo, pero como les decía, las más comunes son estas, las que aparecen en este grupito, nominativo y acusativo. Y está dativo plural, eh, acá, ¿no? Son menos frecuentes, pero bueno, están. Y para eso están los cuadros de gramática y para eso están las herramientas de internet también. Bueno, así seguimos entonces en la próxima clase y ya me comunico para informarles cuándo estarán disponibles. Un abrazo a todos, gracias.